Presentaremos ahora ejemplos de circuitos sencillos en DC que contienen transistores BJT. Este es un resumen de los modelos que vamos a utilizar tanto en directa, tanto en el modo activo como en saturación para ambos tipos de transistor, NPN y PNP. Ya tendremos la oportunidad de aplicar casi todos los modelos. El primer ejemplo es un circuito sencillo. Aquí de alguna manera aparecen 4 voltios en la base. ¿Ya? Y se nos pide calcular todas las corrientes y todas las tensiones en los nodos. Bueno, la tensión de base ya está calculada. Generalmente los circuitos se dibujan de esta manera. Así que la figura B pues se ha incluido para puntualizar pues una forma convencional en que se presentan nuestros diagramas esquemáticos. Beta, al igual que muchos otros transistores que usa Cedra, pues vale 100. Aquí aparecen los pasos de la solución. Puesto que ya sabemos que la tensión en la base es 4 voltios y usamos el modelo de caída constante de 0.7 voltios, a menos que se indique lo contrario. Entonces la tensión en el emisor es 3.3 voltios. Este es el paso 1. Y qué coincidencia, esta resistencia vale 3.3K, de manera que la corriente en el emisor es 1 miliamperio, en nuestro paso 2. El paso 3 es que la corriente de colector es alfa veces la corriente de emisor, aquí un poco menos que 1 miliamperio. El paso 4, en el paso 4 la tensión en el colector es la tensión de la alimentación menos la caída en esta resistencia, de la corriente que circula en esa resistencia, la corriente de colector. Tenemos 5.3 voltios. Ahora ya tenemos la tensión en el colector y la tensión en el emisor. De manera que la tensión colector-emisor es 2 voltios. Estamos pues en el modo activo sobradamente, ya que la tensión mínima sería 0.3 voltios. Finalmente calculamos la corriente de base, ya sea como la diferencia de las otras dos corrientes o usando la ganancia de corriente debemos de obtener el mismo valor, 0.01 miliamperio. Aquí está un resumen con todos los cálculos hechos pues en una herramienta matemática. Hemos incluido el paso de verificar la tensión colector-emisor. Es recomendable siempre hacer eso. El ejemplo 5. En este ejemplo, vean, se cambia la tensión de la base, pues con lo cual la corriente en el emisor va a cambiar. Pero veamos, el paso 1 es calcular la tensión en el emisor, 5.3 voltios, ya que seguimos usando el modelo de caída constante acá. El paso 2, calculamos la corriente en el emisor, la tensión en el emisor entre RE, y obtenemos 1.606 miliamperios. En el paso 3 calculamos la corriente de colector, alfa veces la corriente de emisor, es 1.59 miliamperios. Aquí se ha aproximado. En el paso 4 calculamos la tensión en el colector, sería la tensión de alimentación menos la caída en esta resistencia, y obtenemos esta tensión, 2.52. Y aquí suena la alarma, porque la tensión en el colector es menor que la tensión en el emisor. Entonces la tensión colector-emisor sería negativa. Esto no puede ser. Por lo tanto, el análisis se detiene en este punto y hay que comenzar de nuevo asumiendo saturación. Aquí está de nuevo el circuito, pero ahora planteamos saturación. Entonces en saturación hay una caída de 0.2 voltios acá, puesto que
ya teníamos el valor de corriente del emisor, 1.6 miliamperios aproximadamente, y el valor de tensión del emisor. Le sumamos 0.2 voltios y tenemos la tensión de colector, 5.5, y con ese valor obtenemos la corriente de colector, 0.96 miliamperios. Vean, esto es menos que lo que habíamos calculado en el modo activo. Ahora, la corriente de la base, en la base, pues la vamos a calcular como la diferencia de la corriente de emisor y la corriente de colector, 0.64 miliamperios. Y con esto podríamos evaluar el beta forzado. Ahí se ve que es menor a 2. ¿Ya? Se puede ver por simple inspección. Es como 1.5 el beta forzado. Muy pequeño, ¿no? Otro ejemplo. Hasta ahora pues solo nos han aparecido transistores NPN y que el beta en directa pues es 100. Entonces, ¿qué nos dice? Deseamos analizar este circuito para determinar todas las tensiones de los nodos y las corrientes. Eso es lo que nos piden siempre, ¿no? Entonces hay que tener pues los cálculos listos para todo esto, ¿no? Aquí está, eh, digamos, el circuito planteado en una herramienta matemática. Aquí está beta, aquí está alfa, la tensión de alimentación, RC. Ah, y aquí pues, eh, por simple inspección, si la base tiene cero, pues no hay corriente en esta trayectoria, ¿ya? La corriente de base es cero, la corriente de emisor es cero, por lo tanto la corriente de colector también es cero. No hay caída, no hay, si no circula corriente en esta resistencia, pues no hay caída de tensión y la tensión de colector es 10 voltios. Importante, un transistor apagado exhibe este comportamiento, ¿no? ¿Ya? Con esto, digamos, hemos conocido el tercer modo de funcionamiento de un transistor BJT, corte o apagado, ¿no? Las corrientes son cero, pero en este caso la tensión en el colector es máxima. Aquí funcionaría como un interruptor abierto, un transistor. ¿Ya? El ejemplo 7, un PNP, ya era hora, ¿verdad? Se nos pide lo mismo, todas las tensiones en todos los nodos y las corrientes en todas las ramas. Ya hay un nodo que ya tiene un valor. La base está aterrizada. Este circuito eh, puede parecer similar a los circuitos que hemos analizado, pero es diferente. Porque, digamos, vamos a ver que el valor de la corriente de colector, que es quien básicamente determina el punto de operación, eh, es muy estable, ya que no va a depender mucho de beta. Aquí está. La base está aterrizada y usamos el modelo de caída constante, a menos que se nos diga en el inicio del problema lo contrario. El emisor está a más 0.7 voltios. Con esto podemos determinar la corriente de emisor PNP, no se olviden. Entonces la corriente de emisor es la alimentación menos la tensión en el emisor entre RE, que es 2K. Y esto nos da 4.75 miliamperios. La corriente en el colector es alfa veces la corriente en el emisor y alfa es 0.99. 4.6 miliamperios, un poquito menor. Ya.
Y con esto verificamos la tensión en el colector, menos 5.4. Entonces vemos que la tensión, en este caso emisor-colector, que es lo que sirve para verificar el modo activo, está sobradamente en el modo activo. 4.7 voltios. El valor mínimo es 0.3. Perdón, 6.096 voltios. Estamos sobradamente en el modo activo. Bueno, pues este fue un PNP. Sencillo. Pero veamos. Beta no aparece en ningún lado, ¿no? Y en el modo de determinar la corriente de emisor, que es quien determina la corriente de colector, vean, no aparece ninguna característica del transistor. ¿Ya? Solo es función de las tensiones y las resistencias. Este diseño de polarización es muy estable, pero requiere dos fuentes. Lo bueno es que es estable, lo malo es que requiere doble alimentación. Otro ejemplo, el ejemplo 8. Este ilustra un comportamiento al contrario del circuito anterior. Aquí el punto de operación es altamente dependiente del transistor. ¿Ya? En el ejemplo anterior, que es este, el hecho de que no aparezca beta ni en I ni en IC significa que yo puedo quitar este transistor y poner otro que no sea del mismo número y el circuito básicamente va a seguir funcionando igual. En cambio aquí vamos a ver que las cosas son un poco diferentes. Bueno, se nos pide siempre lo mismo, ¿no? Determinar las tensiones en todos los nodos y las corrientes en todas las ramas. ¿Ya? Veamos qué pasa. El paso 1, bueno, BB es 0.7 voltios, si no se nos dice otra cosa. En el paso 2 calculamos la corriente de base. Ven que la corriente de base no depende del transistor, depende solo del circuito. Entonces la corriente de base, 5 menos 0.7 entre 100K. 0.043 miliamperios. Pero la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Ahí está el problema. El punto de operación es totalmente dependiente del transistor. Si yo quito este transistor, pongo otro que no es coincidente, la corriente de colector va a cambiar porque beta es diferente. Bueno, sigamos con nuestro ejemplo. En el paso 4, la tensión de colector va a ser la tensión de alimentación menos esta caída. Esto nos da 10 menos 2 por 4.3. Y eso es 1.4 voltios. Entonces el circuito está sobradamente en el modo activo, ¿no? Finalmente, la corriente de emisor la podemos calcular como la suma de las dos corrientes que ya conocemos, y nos da 4.343 miliamperios. Pero este circuito es altamente dependiente del dispositivo. Y esto es una mala práctica de polarización, pero a veces pues, es lo único que se puede hacer. Otro ejemplo, nos piden lo mismo básicamente. En este caso hay dos alimentaciones, pero aquí como que la cosa va por otro lado, ¿no? Si hacemos el intento de analizarlo en el modo activo, pues vamos a ver que las cosas no salen muy bien porque con el valor de corriente de emisor que obtendríamos acá, esta resistencia es pequeña, vean, si esa corriente aproximadamente circula por acá, va a producir una caída de tensión 10 veces mayor. Y bueno, asumamos que esto está cerca de 0 voltios en el modo activo, 0.7,
Entonces obtendríamos una corriente de más de 4 miliamperios. Y aquí 4 miliamperios por 10K nos daría 40 voltios, lo cual no puede ser porque la alimentación es de menos 5 voltios. Entonces, por simple inspección, este circuito no puede estar en modo activo. Aquí está el planteamiento para saturación. Vean el paso 1. Esta tensión va a ser la tensión de base, no sabemos cuánto vale, puesto que vamos a estar en saturación, la corriente de base va a ser grande. La corriente de base es la tensión de base entre esta resistencia, BB entre 10. La tensión en el emisor es la tensión en la base más 0.7, que está. Y esta es la base de todo el análisis. La corriente en el emisor es la tensión de alimentación menos la tensión en el emisor, 5 menos BB más 0.7 entre esta resistencia, entre 1. Además asumimos una caída emisor-colector, PNP, en saturación de 0.2 voltios. Y la corriente de colector es la tensión en el colector menos la tensión de la alimentación negativa entre 10K. Ahí está. Vean aquí, pues mostramos el proceso un poco a pie. Ya habíamos dicho, la corriente de colector es la tensión en la base más 0.7 menos 0.2 es 0.5, y estos 5 pues que menos 5 se suman entre 10K, que es la corriente de colector. De manera que acá escribimos que la corriente de emisor es igual a IB más IC, y la corriente en el emisor es esto, 5 menos BB más 0.7 entre 1K, pues no es necesario ponerlo, 4.3 menos la tensión en la base, igual, esta es la corriente de la base y esta es la corriente en el colector. Si resolvemos, esto nos da una tensión en la base de 3.12 voltios y una corriente de 0.3 miliamperios. Vean, dijimos que era grande, ¿verdad? Y pues si aplicamos estos resultados, la tensión en el emisor es 3.8, la tensión en el colector es 3.6, la corriente en el colector, aquí está, y verificamos que cumplan nuestras ecuaciones. Este análisis es un poco más complicado, pero todavía hasta un cierto punto. Otro ejemplo, el ejemplo 10. En este caso, esta es una red de autopolarización en el que nos tomamos algunas molestias para colocar aquí una tensión, un valor de tensión en la base. En realidad, en este circuito equivalente, BBB, y una resistencia equivalente a estas dos en paralelo. Es un poco para ilustrar de dónde sale esto. Ejemplo, que veamos este circuito, esta red de dos resistencias conectadas a la base. Pues aquí la diferencia con los MOSFET es que en los MOSFET no hay corriente en la compuerta, que es el electrodo equivalente a la base. Pero aquí hay una corriente de base, de manera que no podemos calcular directamente la tensión en la base. Entonces, en primera instancia, vean, despegamos R1, pero nos llevamos a VCC y hacemos una transformación, fuente de corriente,
VCC entre R1 y R1 quedaría en paralelo con R2, aquí está. En un segundo paso, volvemos a transformar en fuente de tensión. BBB sería esta fuente de corriente por este paralelo. VCC entre R1 por el paralelo en serie con esta resistencia RB que es el paralelo de R1 con R2. Y este es el circuito que vamos a analizar. Algunas veces el circuito no aparece tan explícitamente y entonces hay que redibujarlo para llevarlo a esta forma. Entonces vemos que hay una ecuación que describe la suma de las caídas en esta trayectoria. BBB es igual a la caída en RB y B por RB más BBE más la corriente de emisor por RE. Si expresamos todas estas caídas en términos de la corriente de base, físicamente significa que estamos viendo el circuito desde la base. Y esta sería la ecuación. IB por RB más la caída base emisor más IB por RE por beta más 1. Esta observación de los primeros ingenieros que aplicaron el transistor, esta observación de que una resistencia en el circuito de emisor se ve más grande si lo observamos desde el circuito de base, se interpretó como la propiedad del dispositivo de transformar impedancias. Esta resistencia, viéndola desde el circuito de base, se ve aumentada en beta más 1. Por otra parte, si escribimos la suma de caídas en términos de la corriente del emisor, ¿ya? IB es IE entre beta más 1 por RB más la caída base emisor más IE por RE. El significado físico es que si vemos esta resistencia desde el circuito del emisor, se ve más pequeña. ¿Bien? Es RB entre beta más 1. De nuevo, la transformación de impedancias. Y es lo que le dio nombre al transistor. O sea, el nombre original de transistor significaba algo así como un dispositivo que transforma impedancias. Y en ese par de ecuaciones pues está el origen del nombre, ¿verdad? Bueno, regresamos. Aquí ya estaba resuelto esto, pero no nos habían dicho de dónde salía. Y entonces hay que tener todas las ecuaciones listas para esto, ¿verdad? Una vez que tenemos BBB, y B es BBB menos BBE, en este caso resolvemos para IB, pero se puede resolver para IE también. Este es el valor de la corriente en la base. Aquí resolvemos para el emisor, para ilustrar el punto. 1.2. Vean, IB por beta más 1, 1.291. Exactamente este valor. ¿Ya? Y C es beta veces IB. Aquí está el valor, 1.28 aproximadamente. IB más IC, nota la corriente del emisor. IE por alfa, nota la corriente del colector. BC, ahora vamos a ver si está en el modo activo. BC es la alimentación menos la caída en esta resistencia con el valor de corriente de colector que hemos calculado. Y esto nos da 8.61 aproximadamente. Y la tensión en el emisor, IE por RE, 3.87. Sobradamente, casi 5 voltios. Estamos en el modo activo. Esto siempre debe de hacerse. ¿Ya? Ejemplo 11. Vean que al circuito anterior le ponemos otra etapa. En este caso, esta corriente ya la tenemos calculada. Son 1.28 miliamperios aproximadamente. De manera pues que esto ya no lo vamos a analizar. Y entonces lo que tenemos que analizar es el resto del circuito, ¿no? Porque esto ya está, esta parte, lo que tiene que ver con Q1, con el transistor Q1, ya está analizado.
Entonces, en este caso, vean que Q1 lo sustituimos por una fuente de corriente con el valor IC1, que ya sabemos cuánto vale, 1.278 miliamperios. Y en este nodo escribimos que esta corriente es la suma de la corriente que circula en esta resistencia, a la que le hemos llamado IRC1, más la corriente de base de Q2. No le hemos colocado nombre a este. La otra ecuación, esto hay que ser muy cuidadoso, porque muchos estudiantes meten el BCC aquí y se meten en un algodonal. La otra ecuación es que la caída en esta resistencia, es decir, IRC1 por el valor de la resistencia, que son 5K, 5 veces esa corriente, es igual a la suma de estas dos caídas. I2, que es la corriente de la base por beta más 1 por 2, más la caída emisor base, 0.7. Y ya tenemos un sistema de dos ecuaciones, con dos incógnitas, a saber, IRC1 e IB2. Esta corriente es conocida. Entonces, pues podemos resolverlo como queramos. Yo aquí pues aprovecho que la herramienta matemática pues me permite escribir esto directamente y obtengo la solución. La corriente que circula en esta resistencia es 1.25 aproximadamente. La corriente en la base de Q2, 27 microamperios, con lo cual la corriente en el colector de Q2 son 2.75 miliamperios. Bueno, aquí no se ve el dígito de estos 27.5 microamperios, ¿no? Y esa es la solución. Esto ilustra, pues, digamos, un grado de dificultad adicional. Aquí hemos obviado los pasos restantes, pero hay que mencionarlos, hay que verificar las tensiones colector-emisor, lo hicimos, emisor-colector para Q2. Aquí está la solución del texto. Vean, hay 2 voltios, estamos bien en la región activa, y hay casi 5 voltios acá. Todo bien. Un ejemplo más. Aquí en estos ejemplos se corre el riesgo de que por simple inspección cometamos un error. Esto, la primera tentación que tiene es pensar que se parece al circuito MOSFET que analizamos antes. Pero no. En el MOSFET el NMOS está aquí y el PMOS está acá. Y aquí el NPN está arriba y el PNP se encuentra acá. Entonces, en este caso, vean, la entrada es positiva. Quien va a conducir es Q1. Puesto que para que Q2 conduzca, la base tendría que ser más negativa que el emisor. Y la base va a ser, en este caso, más positiva. Q2 se apaga. ¿Ya? Entonces, vean, Q2 se apaga. Y lo que tenemos es una trayectoria simple. Una trayectoria simple entre esta alimentación de la base y la carga de este circuito, que en este caso es la resistencia de emisor. Entonces, en Q1, vean, escribimos una expresión para la corriente de base en términos de la trayectoria. 5 menos la caída base emisor, 0.7 entre RB, más esta resistencia que desde la base se ve multiplicada por beta más 1, 101. Y esto nos da 4.3 voltios entre 111K. Es decir, en la base hay 0.039 miliamperios. Esto quiere decir que en el colector hay beta veces esto, 3.9 miliamperios. Aquí está. Y en el emisor, la suma de estas dos corrientes, 3.939 miliamperios. Bueno, en el texto esto se ha aproximado. El voltaje en el emisor es
3.939 y la tensión en la base es 3.939 más 0.7, 4.639 voltios. Este es un bonito ejemplo de que no hay que confiarse con lo que la vista nos dice. Bueno, con estos ejemplos se ha ilustrado el análisis de circuitos en DC. Y esto pues debería de bastar en principio para los propósitos de nuestra siguiente evaluación. Pues con esto, desde el punto de vista teórico, damos por cubiertos los temas, pero falta incluir algunos problemas, digamos, del texto, ¿no? Y estaremos haciendo eso en el resto de la semana. Estaremos publicando problemas y también alguna discusión de problemas.